Ser podcast. El Faro, con Mara Torres. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en este faro mundial, dando la vuelta al planeta. Estamos conociendo países a los que nos vamos aproximando. Son todos los países que juegan en este mundial de fútbol. Pero ¿quién nos iba a decir que tendríamos que hablar de Venezuela, que no forma parte de este mundial, pero le queríamos dedicar este principio para actualizar la situación por la tragedia que ha golpeado el país? Irene Millán, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Mara? Buenas noches. ¿Cómo está la situación en Venezuela ahora? Pues mira, ahora mismo el gobierno de Venezuela ha elevado a 188 los fallecidos y los 1.520 heridos. Españoles, de momento, hay 2 fallecidos confirmados y 80 desaparecidos. Todo esto, la consecuencia de los terremotos que sacudieron este miércoles al país. A nosotros nos llegó el jueves, de 7,5 y 7,2. ¿Se sabe algo de cuándo va a llevar o a ir llegando la ayuda internacional, Irene? Sí, la ayuda internacional se ha desplegado de todo tipo para socorrer a Venezuela. Ha ido Estados Unidos y México, han sido los primeros en reaccionar. Han desplegado equipos de búsqueda y rescate, atención médica y suministros de emergencia. También otros países de América Latina, Mara, como Ecuador, El Salvador o República Dominicana. De países de la Unión Europea, España, Italia, Francia, Alemania y Países Bajos, que también han cooperado con los equipos de búsqueda y rescate. Yo supongo que los trabajos de búsqueda continúan infatigables a estas horas. Sí. De momento las imágenes que nos llegan siguen siendo completamente demoledoras. Edificios derrumbados, la policía buscando familiares. Son horas muy complicadas y son muy importantes. Fíjate que lo que decía hace un minuto, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que durante estos días en los que estamos recorriendo el planeta, que hemos visitado un montón de países, Venezuela no estaba en este mundial, de modo que no vamos a hablar de Venezuela durante estos días, pero por esta tragedia los oyentes se han acordado también de este país? Hoy no voy a hablar ni de Paraguay, ni de Turquía, ni Estados Unidos, ni Australia. Hoy quiero compartir con gran tristeza y acompañar de corazón a quienes están sufriendo y sufren las consecuencias de esta tragedia, especialmente en La Guaira. También enviar un mensaje de esperanza y fortaleza a todos los venezolanos para que superen este día tan negro y que haya mucha unidad y valentía para, si es posible, superar tan duros momentos. Salve y ustedes lo pasen bien, de Mar de Málaga. Bueno, Irene, cualquier cosa, aquí estamos hasta las 4 de la mañana. Si hay alguna novedad, entras y nos la cuentas en directo. Estupendo. Pues precisamente la selección española ha guardado hoy un minuto de silencio antes de empezar el entrenamiento. Antón Meana, ¿qué tal? Buenas noches. Presente, Mara, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo ha sido ese minuto de silencio que se ha vivido antes del entrenamiento oficial? Pues muy emotivo, muy real, muy sentido. Aparte, el vínculo, ¿no?, del fútbol español con Venezuela es enorme y se les notaba tocados. También ha recordado al pueblo venezolano hace 2 horas Luis de la Fuente antes de empezar su rueda de prensa aquí en Guadalajara. Y aparte, hay partes de México donde estamos que notaron parte del seísmo ayer. Es una tragedia y la verdad que ha sido un minuto muy emotivo y muy real de los jugadores concentrados para guardar ese minuto respetuoso en recuerdo a las víctimas en Venezuela. Bueno, antes de empezar con el asunto de hoy, tengo que decirte una cosita, y es que ya la has armado en redes otra vez. No con lo del chándal, sino con el tema de Josefina, ¿te acuerdas? Y la duda que tenía con la roja. Claro. Vale, entonces vamos a recordar a los oyentes a Josefina. Llamo para felicitar a nuestra selección, a la selección española de siempre, no a la de hoy con el nombre de La Roja. Me parece un agravio, me parece impropio y hasta una estupidez. Como digo, me siento fatal y me gustaría saber pues quién fue el que la bautizó así. Por lo tanto, el nombre de España, la selección española, no es para esconderlo, sino para ya recuerdas que estaba muy indignada y entonces tú contaste que la selección española era la Furia, ¿no? Que la roja en teoría era la chilena, que le habían puesto el nombre de la roja a la selección cuando había empezado a ganar. Dijiste que no había un autor que pudiera decir que era quien había bautizado así a la roja. Bueno, 500 comentarios. Oye, no, espera. Sí. También citaste a 4, pero es que de repente 500 comentarios en Instagram y también hay algunos oyentes que dicen esto, verás. Compañeros del Faro, iba en el Uber conduciendo
Y he escuchado la duda de esta señora sobre el tema de La Roja, que de dónde procedía ese mote. Ese mote lo puso Luis Aragonés, que precisamente no tenía fama de ser muy republicano. Lo dijo en una entrevista, no recuerdo si fue antes de la Eurocopa de 2008, bueno, tuvo que ser antes, porque después del 2008 se retiró. Pero fue el propio Luis Aragonés el que le puso ese mote. Venga, desde Madrid, muy buenas noches de parte de un emigrante conquense. Un abrazo. La Furia es como se le empezó a conocer a la selección española de fútbol en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920, porque jugaban con mucha fuerza, tenían mucha garra, y entonces pues lo compararon con el saqueo de Amberes por parte de las tropas españolas de 1576. Los periodistas italianos añadieron más, porque como la camiseta era roja, pues empezaron a llamarle la Furia Roja. Pues eso fue así hasta que Luis Aragonés fue el que acuñó el término, simplemente lo simplificó y le puso la roja. Un beso desde Nallalú. ¿Sabes que un montón de gente dice que fue Luis Aragonés? De hecho, en Instagram alguno ponía que fue una entrevista que hizo Luis Aragonés con De la Morena en El Larguero cuando acuñó el término de la roja para llamar así a la selección. Yo creo que no es el padre del término, pero evidentemente ni es una discusión ni voy a rebatir yo a los oyentes y a las oyentes del Faro. Aquello yo creo que nace desde que Mediaset y 4 deciden convertir en Colón la Plaza Roja, pero repito, si hemos tenido éxito en redes, Torres, pues ahí adelante, que la gente opine, que para algo hacemos radio. No, y que, oye, que no dan puntadas sin hilo, ¿eh? No dan puntadas sin hilo. Por supuesto que no, y están atentos y son fieles. Bueno, de todas maneras, tenía una cosita para ti, ¿qué es esto? ¡Hombre! Guadalajara, 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 Guadalajara. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, rosa temprana. Ahí tienes a Vicente Fernández, el rey, uno de los reyes de México, cantando tu Guadalajara, Guadalajara, que pedías ayer. Aquí estamos en Guadalajara, aquí son las 7:07 de la tarde, estamos en el estadio, una pasada de estadio, parece un volcán por fuera, está construido como si fuera un volcán con una nube en la parte superior, y acabo de ver en directo a Marcelo Bielsa, uno de los grandes entrenadores del siglo XX, un intelectual del fútbol, me ha hecho mucha ilusión escucharle en conferencia de prensa, y la ciudad es bonita y, como te decía ayer, tremendamente futbolera, de las más que hemos visitado en esta Copa del Mundo. Y dices que te ha hecho ilusión ver a Bielsa, fíjate cómo somos los del Faro, que a nosotros lo que nos hizo ilusión, porque ya sabes que nosotros vamos con los países que no son favoritos. Así, en este programa somos así. Y entonces ayer nos llevamos todas una pequeña alegría cuando ganó Sudáfrica a Corea. Sí, hombre, es que es una de las grandes noticias de la primera fase del Mundial, que se clasifique, que ganara así de bien a Corea. Entiendo, un equipo muy del Faro, Sudáfrica, y que por primera vez pasa de la fase de grupos en una Copa del Mundo. ¿Y de los de hoy, Turquía, Estados Unidos, Paraguay, Australia? Turquía es la gran decepción, venía con un cartel de aspirante a sorprender y está fuera en las dos primeras jornadas, y aquí hay locura con Estados Unidos, locura absoluta. Pueden llegar a semifinales, si ganan hoy les puede tocar una vía del cuadro en el que va España por esa parte si mañana ganamos a Uruguay, pero hay muchísima expectación. Y luego me sorprendió en el segundo partido Paraguay, porque no me gustaron mucho en el primero y me gustaron bastante en el segundo. He visto ratos de los partidos porque no los pude ver enteros, pero bueno, es una jornada atractiva para terminar el día. No son dos malos partidos, ni mucho menos. Bueno, hoy muchos oyentes hablan de Paraguay, también hablan de Turquía, alguno de Australia, pocos de Estados Unidos, pero todos coinciden en que estamos haciendo un lío monumental a los oyentes con los temas del Faro, porque no saben a qué atenerse. Pero fíjate la nota de dedo que nos ha llegado de esta oyente. Hola, Mara, equipo. Aquí una farera silenciosa en el Mundial. A ver, que me acabo de enterar que hay un país que se llama Curazao que puede ir a terceros de final o algo así. Es que no sé ni lo que es un penalti, pero que os escucho, ¿eh? Un abrazo, de todo llega y todo pasa. A ver, Curazao, Antome, Ana, ¿qué podemos decir de Curazao? Bueno, que son la gran desconocida del Mundial. Estaba en el estadio, por tanto no he estado atento a la jornada. Creo que han quedado eliminados hoy ya, de manera matemática. Era normal. Hicieron un punto que no se lo esperaba nadie, pero creo que hoy no han pasado. No sé qué han hecho en su partido, pero se ha clasificado Ecuador, también Alemania. No cuento con Curazao en la siguiente ronda de este Mundial. Es que es un país desconocido completamente. Te lo decía un día, hay más países casi en la FIFA que en Naciones Unidas. Y eso, Cabo Verde, Curazao, han sido las grandes
principales novedades de este Mundial, que se ha abierto a más selecciones y permite que países que habitualmente no compiten contra las superpotencias del fútbol puedan jugar un torneo como este. Sí, han perdido contra Costa de Marfil. 2-0. Y se clasifica también Costa de Marfil, correcto. Sí. Y el lunes que nos toca Faro antes del partido que creo que hay a las 3 de la mañana, juega Marruecos, acabo de escuchar a Dani Garrido, con Países Bajos. Sí, que yo le llamo Holanda, que es como se llamaba antes, Marruecos-Holanda, en Monterrey, aquí en México. Es un partido enorme, porque Holanda ha hecho una primera fase muy buena, jugando muy alegre, muy ofensivo, pero Marruecos ya fue semifinalista en el último Mundial, jugó la final de la Copa de África en su país este año, tiene jugadores que juegan en las grandes ligas europeas. Es un partido de gana o pierde o paga, tremendamente igualado. El lunes también juega Brasil, antes del Faro, y luego ya el partido que os toca a vosotros después es ese Holanda-Marruecos en la ciudad mexicana de Monterrey. Vale. Bueno, pues aquí te dejamos a ti en tu Guadalajara. Veo, va sofocado, va sofocado. Voy camino de un coche que nos sacan es que el estadio está donde el viento da la vuelta. Y como pierda este coche, igual no llego al hotel. Entonces voy persiguiendo a los compañeros. Un beso, adiós. Un beso, adiós, Mara, buen fin de semana, que lo disfrutéis. Chao. Bueno, yo querría, en nombre de todo este equipo, felicitar a los oyentes que estáis haciendo el programa con nosotros estos días con muchísimo orgullo. O sea, tenemos una alegría por tener oyentes como vosotros tan implicados, tan comprometidos, tan divertidos. O sea, os digo de verdad que no me extraña que todo el mundo nos pregunte, pero ¿de dónde sacáis a los oyentes del Faro que se prestan con vosotras a todo? Y eso que no está siendo fácil, ¿eh? No está siendo fácil con tanto país. Yo creo que estamos todos con un puntito Atacama. Yo me hago un poco de lío con el tema de que si puedo hacerlo hoy por la mañana, que se emite por la noche, o tendría que ser ya el tema de mañana. Yo me hago un poco de lío. El lío. Tengo una Atacama que estoy en un bucle. Yo mandé audio para el lunes por la noche, que me parece que era Colombia, República del Congo, pero lo oí esta mañana miércoles. Hoy estoy mandando audio, pero no sé cuáles son los países, porque como no soy futbolera, aunque lo miro por la red, es que no me entero. En fin, llegará un momento en que volveré a mi ser. Un abrazo para todas. Y calurosas noches. Hoy no sé qué partido hay después del Faro. No sé si lo habéis dicho, no me he enterado, he buscado, no lo sé. La verdad es que sigo algo mundial gracias al Faro, pero vamos, a mí el fútbol no me ha interesado nunca. Así que bueno, pues eso, esta es mi aportación de hoy, que no sé si estamos o es que no hay Faro. Besos, Chispita. Hola, ¿qué pasa, fanfareros? Bueno, pues me acabo de marcar un Atacama haciendo un audio sobre Suecia. Vaya el lío, con lo contento que estaba yo con mi audio sueco sobre ABBA, Europe, Tinonino, Tinoninoni y unos cuantos más. Y muy amablemente el equipo del Faro, gracias equipo del Faro, me dice que es Turquía, Estados Unidos o Australia, Paraguay. Entonces, Turquía, pues no veo novelas turcas, de momento. A Estados Unidos lo veto por el impresentable que les gobierna. Y Paraguay, ¿para qué? Paraguayo. Era así, Fran de Valencia. Australia, sí. Kylie Minogue, forever. Desde Valladolid, soy fan fatal. Esta noche jugamos con Turquía, Estados Unidos, Paraguay y Australia, casi nada. Y mirando las banderas resulta que casi todas tienen los colores rojo, azul y blanco.
Turquía que no lleva azul, pero el resto, estos 3 colores que resulta que de los 195 países soberanos del mundo de la ONU, hay 35 banderas que llevan estos colores. Lo que sí que llevan todas ellas es estrellas. Australia la gran estrella de la Commonwealth, Estados Unidos sus 50 estrellas, Paraguay su estrella de oro y Turquía la estrella blanca. Aparte de la luna, un besito, una palentina por tierras navarricas. Hola fareres, bueno, besos a todos y enhorabuena equipo porque estáis en un reto que me parece tremendo, difícil y de trabajoso con esto del mundial. Acabo de oír a Mara en la ventana y de toda esa chorrera que soltó, lo único que se me ocurrió, que me viene a la cabeza, es de lo que conocí de Turquía, lo que más me gustó fue la Capadocia. Me negué a hacerla en globo, me pareció muy turístico, e hice trekking, entrando en esas capillas que por afuera son piedras, que parecen el desierto de Tabernas, pero a lo bestia, y cuando entras son esas capillas bizantinas, que es una cosa impresionante. Así que bueno, era compartir esto y mandarles un abrazo. Aquí, la de ningún sitio. Besos. Mi relación con Estados Unidos es a través de mi hermana, porque ella es estadounidense. Mis padres vivían allí cuando ella nació. Ellos volvieron pronto a España y mi hermana ha vivido toda la vida en España, pero siempre ha tenido la doble nacionalidad. Y su sueño siempre había sido vivir un tiempo en Estados Unidos. Bueno, pues cuando tenía 25 eligió Hawái para irse a vivir a la otra punta del mundo. Y cómo es la vida, que allí conoció al amor de su vida, que era un mallorquín que también estaba de paso en Hawái, y ahora tienen 2 hijos y viven felices en Mallorca, y justo dentro de un par de días van a volver a Hawái por primera vez en todo este tiempo, en 10 años. Yo no sé si esto cuenta como farincronía, vosotros me diréis. Soy el Marqués. El Faro, con Mara Torres. Antonio Lucas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mara, ¿cómo estás? Bueno, digamos al Marqués que sí, que cualquier aportación es bienvenida en este faro que se está convirtiendo en un reto. Llevamos unos días de locura, pero estamos aprendiendo mucho y me ha parecido muy bonita esta historia del Marqués, esta historia de ida y vuelta, porque a veces son los amores los que te hacen recorrer el mundo. Claro, pero tú fíjate, irte a Hawái para encontrarte con un chico de Mallorca. Es maravilloso. Y volver a Mallorca, establecer aquí tu vida y ahora hacer ese viaje a Hawái, ¿no? Sí, es estupendo. Y luego también Valentina es estupenda porque nos ha explicado todas las banderas de los 4 países que están ahora compitiendo. Y es verdad, yo no sabía que tenía nuestros fareros tanta precisión a la hora de explicar una bandera, la estrella de cada uno. Me ha encantado. No, es increíble, es increíble una cosa, bueno, lo decía yo al principio del programa, es que la gente en redacción nos va diciendo esto, ¿no? O sea, ¿de dónde sacáis a los oyentes del Faro? Y luego también me ha gustado esto que decía esta oyente de ningún sitio, que ella se hizo la Capadocia en globo porque ella no lo hizo en globo, que suele ser muy recurrente, sino que lo hizo haciendo trekking, ¿no? Así es. ¿Tú de estos países, cuántos conoces de los 4 países a los que dedicamos hoy el programa? Conozco 2 estados de Estados Unidos, y 2 ciudades principalmente, que son Nueva York y Miami. Conozco Estambul, conozco Capadocia, estoy de acuerdo con ella. Yo no me subía en globo, no tanto por ser demasiado turístico, sino por puro vértigo. Dije, no, hombre, no, yo ahí arriba no. Pero vamos, conozco esto y para mí me fascina. O sea, Nueva York, imagínate, Nueva York es una ciudad... Claro, Estados Unidos es tan grande que no puedes decir Nueva York. Es decir, son muchos estados, son muchas ciudades, muchos paisajes, pero yo es una de las capitales principales de mi vida. No digo del mundo, pero sí de mi vida. Yo igual, conozco casi lo mismo que tú. Nueva York y Miami, conozco también Estambul.
Sí, he estado en Paraguay, Estambul. pero estuve solamente 2 días, así que no puedo decir que conozca Paraguay. No he estado en Australia. Y yo también me planteaba esta mañana que conocer Nueva York no es conocer Estados Unidos. Estados Unidos es un país tan inmenso Claro. que es difícil conocerlo, pero desde luego Nueva York probablemente es que tenga poco que ver con el resto del país. Efectivamente, es que conocer Nueva York es solo Nueva York. Es decir, Nueva York vale por sí mismo, casi vale por una galaxia. Es decir, porque es una ciudad de esas que se despliegan como un origami. Puedes encontrar cualquier combinación, cualquier aspecto del mundo está allí metido. Y luego hay otro, tú has citado Estambul, yo también he estado y en Estambul disfruté mucho porque de Estambul era un poeta, no era exactamente allí, pero vivió en Estambul, un poeta turco que a mí me gustó mucho, se llama Nazım Hikmet, que es un poeta que fue una gloria nacional en Turquía, no sé si lo seguirá siendo. Es un hombre que padeció cárcel, exilio por su defensa de una política democrática, por su defensa de las libertades y yo lo leí con mucho entusiasmo. Es un poeta muy, digamos, de poemas de amor estupendos. Él tuvo una gran producción de poemas de amor y me parece delicadísimo. Pero sobre Estambul tiene un verso que a mí me gusta mucho, que dice, sobre el Estambul que llevo dentro, el cielo está despejado. Él, que tuvo la vida más nublada que nadie, ¿sabes? Porque el Estambul que él conoció es el Estambul con el que viajó, pasó de cárcel a cárcel, con el que fue de mudanza en mudanza, y me parece un verso muy sencillo, muy hermoso, ¿no? Sobre el Estambul que llevo dentro, el cielo está despejado. Yo esta tarde en la ventana también le decía a Francino que había una conexión entre Estambul y Nueva York, que es el ruido, el alboroto, el no parar. Son 2 ciudades que sin tener nada que ver la una con la otra, sí pueden conectar un poco en el bullicio, en ser 2 ciudades de cruce, multiculturales. Da esa la sensación, ¿no?, que podemos encontrar un vínculo entre Nueva York y Estambul. Sí, porque es lo que tú dices, son 2 ciudades con mucho calambre y las ciudades con calambre, aunque sean tan distintas, siempre tienen una hermandad, un parentesco y además son 2 ciudades llenas de posibilidad y de asombro para cualquiera que las visita, ¿no? Es decir, Estambul te fascina porque es eso mismo, es una especie como de mestizaje, es una especie de diversidad tremendamente eléctrica y Nueva York, imagínate, Nueva York es como una gran Babel, o sea, en Nueva York es que yo creo que no hay ningún país que no tenga una mínima representación en Nueva York, es como la gran ONU del mundo, ¿no? Total. Es decir, yo no sé cuántas nacionalidades vivirán en Nueva York, pero estoy seguro que el más remoto de los países tiene algún habitante, algún nativo que pisa Nueva York, que ha pisado Nueva York. Y luego están estos países que no conocemos, por ejemplo, ni tú ni yo conocemos Australia, no. Pero tú tienes razón cuando dices que son países con los que soñamos o que se prestan bastante a la ensoñación. ¿Me puedes recordar un poco a cuando hicimos el Faro y cayó Nueva Zelanda? Australia tiene un poco ese rollo, no es que se parezcan, pero sí son ciudades no, países con los que soñamos. Claro, es que tú, fíjate, Australia, además de que son nuestros antípodas, que ya es algo fascinante como Nueva Zelanda, andan por ahí, sobre todo es que la historia de Australia es fascinante y luego tienen algo que a mí me alucina, no lo he visto nunca allí, pero lo he visto en alguna exposición, no me acuerdo de una en la Tate Modern de Londres, que es el arte aborigen. O sea, tú dices, bueno, es una ciudad moderna, es un país moderno, un país que tiene de todo, un país que tiene un icono arquitectónico fundamental, que es la Ópera de Sydney. La Ópera de Sydney, sí. Claro, que es de John Hudson, que tú fíjate, Hudson, uno de los grandes nombres de la arquitectura del siglo XX. Hudson acabó también en Marbella. En Mallorca. En Mallorca, sí, de repente otra farincronía. Claro, como la hermana del marqués, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves, dices, caray, es capaz de sacar de repente esa pieza que fue una odisea poder levantar, hubo 1000 problemas para poder levantar esa ópera que hoy es icono del mundo. Y a la vez tienes una historia de 65.000 años, que es la historia de los aborígenes desde las cuevas y del arte rupestre hasta una mujer que se llama Emily Kame Nguarreye, lo he dicho mal. Emily Kame Nguarreye. Emily Kame Nguarreye, sí. Fíjate, esta mujer murió con 86 años. Es una australiana aborigen que empezó a pintar a los 80 años. ¿Anda? Sí, es una historia formidable. Yo la conocí por un artículo del escritor irlandés Col Toibin,
que se ve que la conoció o la visitó o algo pasó allí. Y Toynbee vino fascinado, escribió un artículo hablando de esta mujer que con 80 años se había echado a pintar. Bueno, pues es que unos años después le hicieron, que esa es la exposición que yo vi, le hicieron una exposición en la Tate Modern de Londres. Y es una artista impresionante. Ella no pudo conocer todo lo que es el arte abstracto, el informalismo, el fauvismo, todo de donde sale su pintura no lo pudo conocer. Vivía en una aldea que se llama Utopía, además, fíjate. Qué bonito. Y sí, en una aldea una comunidad que se llama Utopía. Ella vive allí y la tipa, de repente, con un instinto prodigioso, con una capacidad de vanguardia impresionante, se pone a pintar y se queda todo Dios alucinado. Y solo pintando durante 6 años, o sea, de los 80 que empezó a los 86 que murió, tiene una obra suficiente, como dices, para montar una exposición en la Tate de Londres. En la Tate Modern de Londres no era muy grande, eso es verdad, pero bueno, una exposición lo suficientemente potente como para que lo que había ya te impactase, ¿no? Y mira cómo es, hay un avión de estos de Qantas, creo que se llama sus líneas aéreas, ¿no? O Qantas creo que se llama. Bueno, pues ese avión, que es un Boeing 787, está pintado entero a partir de la reproducción de uno de sus cuadros. Anda, sí, qué curioso. Un avionazo. Esto que nos cuentas, sí. Maravilloso, vale. ¿no? Oye, ¿y Paraguay? Pues de Paraguay solo sé, la verdad, para no tirarme el rollo con lo que no conozco, solo conozco una historia que es un señor, que es un gran escritor, que se llama Augusto Roa Bastos, que fue premio Cervantes, con un libro que solo he leído uno de él, pero que es formidable, que es Yo el Supremo, que es uno de esos libros de la tradición de la literatura contra los dictadores en América Latina, que es muy poderosa, muy potente. Y en este caso, pues es un hombre que escribió esta novela en el exilio en Argentina, porque tuvo que salir de Paraguay huyendo de la dictadura de Stroessner, ¿no? De Alfredo Stroessner. Pues espera, que ha dejado una nota de audio Santi de Madrid. El autor más importante de Paraguay es Augusto Roa Bastos, premio Cervantes en 1989 y con sus obras traducidas a 25 idiomas. Su obra maestra, Yo el Supremo, de 1974, reflexiona sobre el poder y tiene perlas como el gran principio de la justicia, evitar el crimen en lugar de castigarlo. En YouTube está la entrevista completa de A Fondo, de Joaquín Soler Serrano, donde empieza diciendo que Paraguay es un país desconocido, un país mágico inventado por los escritores, es un país que existe en el corazón de América Latina, y una definición de Roa Bastos que fascinará a Antonio Lucas. Besos, Santi de Madrid. Recuerdo muy pocas cosas de mi infancia. Era un pueblecito del interior del Paraguay, este país que no solamente es una incógnita en América Latina, sino es un país desconocido, incluso en su ubicación geográfica, ¿no? A tal punto que por momentos me parece que es un país mágico, que han inventado los novelistas, los escritores, esta gente que hace magia con la realidad. Qué belleza esto que dice Roa Bastos. Lo hemos buscado porque al citar Roberto la entrevista de A Fondo, hemos buscado la entrevista Muchas gracias a Roberto, que le hicieron. Sí, hemos buscado la entrevista y hemos sacado este fragmento. En el que dice eso tan bonito, ¿no? Que es un país que podrían haber inventado los escritores que son capaces de hacer magia. De hacer magia, pero es que, claro, tú, ante alguien así, no hay mejor campaña de publicidad para el turismo que tener a Roa Bastos diciéndote que su país puede ser un país probablemente confeccionado por la magia de los que lo imaginaron, porque sabían levantar ese asombro, ¿no? Yo creo que, joder, dan ganas de ver, y qué cadencia tiene Roa Bastos más hermosa. Yo vi esa entrevista de A Fondo, las he visto casi todas, claro. Yo también, y qué cadencia, qué belleza a la hora de desplegar el idioma. Qué cosa más hermosa y más abrazadora. Así que con esta invitación a descubrir Paraguay, nos vamos a despedir por esta semana. No sé qué haremos a qué viene, porque estamos tan pendientes de lo que pase con el fútbol que ya te contaré, Antonio Lucas. Vale, yo creo que gane Paraguay ya, el mundial entero. No, ¿vale? Es que nosotros, sabes, que estamos diciendo todo el rato que solemos ir con los países que no son favoritos. Y entonces sí, esta cosa que nos está produciendo el Faro, que es descubrir un montón de lugares, nos resulta muy apetecible de pronto saber más cosas de los países que juegan en el Mundial al margen del fútbol, y estamos, está siendo raro y complicado y un atrevimiento, pero lo estamos consiguiendo. Nunca el fútbol me lo había hecho pasar tan bien, ¿eh? Nunca el fútbol me lo ha hecho pasar tan bien. Bueno, un beso, hasta la semana que viene. Mara. Adiós. Hasta la próxima, un beso, chao. Raza de Guayaquil, la selva no te ha olvidado, tu alma guaraní
perdura en el suelo amado. Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del viento estival nos vuelve a traer tu voz secular. Es lo mismo que ayer, echar a volar al viento, cuida de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá, mientras el crisol de algún baracá con pena y dolor convierte en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales. Nos decía Santi de Madrid, que le llamo a Roberto, pero no, era Santi de Madrid, y lo comentaba yo con Antonio Lucas, que Roa Bastos es el escritor más importante de Paraguay, Premio Cervantes, y este que estamos escuchando es Luis Alberto del Paraná, es el cantante y compositor más famoso de Paraguay, es un icono que llevó la música popular por escenarios de todo el mundo, incluidas giras por aquí, por España, en los años 50 y 60, y el pasado 21 de junio Luis Alberto del Paraná habría cumplido 100 años. Es lo mismo que ayer, echar a volar al viento, cuida de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá, mientras el crisol de algún baracá con pena y dolor convierte en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales. Hola fareros, mar equipazo, Paraguay, Bombay, la. Una cosa curiosa de Paraguay, y es que pese a no tener salida al mar, curioso, tiene una de las flotas fluviales más importantes del mundo, gracias a sus dos ríos, Paraguay y Paraná, que en el transcurso de esos dos ríos se transportan enormes cantidades de mercancías y hace que sea uno de los países con más flota fluvial del mundo, imaginaos. Nada más, soy buah chaval, orgulloso de ser farero, la. Hola Mara Fareros, lo más cerca que he estado de Paraguay, aparte de compartir continente, es que hace 22 años viví con una familia paraguaya y me encantó su comida, su sopa paraguaya, que consiste en una especie de bizcocho salado de harina de maíz precocida con queso, o los ñoquis, que son fideos de patata con harina y salsa de pollo. Nada, todo buenísimo. Soy Che de Murcia, saludos. Hola chicas, pues a ver, yo a Paraguay le tengo cariño porque he trabajado muchísimos años en la calle Paraguay en Vitoria, en el barrio del Pilar. Así que cuando fuimos a Argentina y cruzamos a Brasil para ver las cataratas de Iguazú, me hizo mucha ilusión estar tan cerca. Recuerdo especialmente la triple frontera. Estás allí junto al río y puedes ver Argentina, Brasil y Paraguay enfrente. No he estado en Paraguay como país, pero sí he estado mucho tiempo en la calle Paraguay. Un beso, Scali. Agur. Hola Rubén, buenas noches. ¿Qué tal, Mara? Buenas noches. Fíjate que eso decía Dana Scali, que yo viví algo parecido a lo que vivió ella. Yo fui a ver las cataratas de Iguazú cuando estuve en Argentina, pero yo sí crucé a Paraguay. O sea, yo estuve un par de días en Paraguay, lo que pasa que estar un par de días en la zona fronteriza en Paraguay no es conocer el país, pero, por ejemplo, sí comí esos ñuquis de los que ella hablaba. Sí, los que decía Sio de Murcia, ¿no? Qué rico los ñoquis, me los estaba imaginando. Una buena pinta, pero bueno, en 2 días que visitaste no te dio tiempo. No, claro. no me dio tiempo a ver nada, pero sí, es un destino, todos son tan apetecibles, ¿no? Que solo escuchar a Roa Bastos decir que es un país que parece inventado por los escritores ya te resulta apetecible, como todos los destinos, la verdad. ¿A ti qué te ha llamado la atención de Paraguay? Pues es que estaba buscando historias para poder conocer un poco más de cerca Paraguay y me he encontrado con un titular que me ha descolocado un poco. Hablan de Paraguay, ojo, como el país de las madres solteras. Y la explicación, la verdad, que no tiene desperdicio. Nos remontamos a finales del siglo XIX, entre 1860 y los 70, a una guerra que azota el país, de las más sangrientas de la región, la Triple Alianza,
cuenta que la formaban Brasil, Uruguay y Argentina, atacan Paraguay. Vale, pues esta guerra fue especialmente dañina para este país porque es que en aquel momento tenían muy pocos habitantes, se estima que más o menos 1 millón, y esta guerra acabó con unos 500.000 hombres. O sea, prácticamente la mitad de la población. La mitad de la población, efectivamente, en cifra, pero también en género, porque claro, tenemos que tener en cuenta que quienes iban a combatir, ¿quiénes eran? Los hombres. Claro, claro. Y esto dejó un país, pues tenemos que imaginarlo, repleto de mujeres que fueron las que tuvieron que sostener la economía, pues como pasa casi siempre en las guerras, realmente, las que tuvieron que sacar adelante a las nuevas generaciones, las que tuvieron también que trabajar el campo, esos sectores que tradicionalmente estaban ocupados por hombres. Apenas habían sobrevivido, ojo, 20.000 paraguayos y la mitad de ellos, 10.000, eran menores de 12 años. Fijaos lo fuerte que era la presencia de la mujer en este periodo, que los historiadores dicen a menudo que se estableció un matriarcado ahí en Paraguay. Claro, lo que dices, ¿no? Todos los trabajos que tradicionalmente ocupaban los hombres, al perder tantos hombres en la guerra, los tienen que ocupar las mujeres, que sacan adelante la economía, los hijos e hijas y los trabajos del campo. Pero claro, estamos hablando del siglo XIX. Lo que no sé es por qué llega a nuestros días eso de Paraguay como el país de las madres solteras. Sí, pues porque en ese periodo, entre comillas, digamos, de repoblación, en el que los pocos hombres que habían sobrevivido empiezan a tener hijos pues con las muchísimas mujeres del país, se establece un modelo de poligamia. Esto es lo que dicen los historiadores, que es una manera muy fina de decir que la infidelidad pues estaba a la orden del día, y los hombres a menudo no reconocían a los hijos cuando tenían varios de distintas mujeres. ¿Qué pasa? Que esto marcó históricamente el país. Se justificó entonces con la excusa de que se estaba repoblando el país y se estaban recuperando de la guerra, pero lo que hizo fue, digamos, reforzar un modelo machista pues que ha arrastrado el país muchísimos años, de hecho buena parte del siglo XX, y para hacernos una idea del impacto no tenemos que irnos tan lejos. Cifras, por ejemplo, de 2008, de 150.000 niños que nacieron ese año, 90.000 lo eran de madres solteras o que no habían sido reconocidos por sus padres, es decir, el 60% de los niños y niñas que nacieron en 2008 solo tenían el apellido de su madre. Esto en 2008, y en estos años, desde 2008 hasta ahora, ¿estas cifras han cambiado? Han cambiado, ya han recuperado unas cifras más normales, pero es verdad que todavía se nota bastante el impacto de de lo que fueron estos años. De hecho, te daré otro dato, y es que 8 de los más de 40 presidentes que ha tenido Paraguay son hijos de madres solteras, que esto también parece bastante inaudito, y según los datos del INE paraguayo, los últimos datos, el 30% de las madres paraguayas son solteras, separadas o divorciadas. Y los estudios, esto me ha llamado mucho la atención porque señalan varios motivos, pero entre ellos, atención, señalan a los padres morosos. Son los padres que no pagan la manutención. En 2023, según la Fiscalía, se produjeron casi 270.000 denuncias solo por este motivo. Sí. Decimos que son hijos de madres solteras, separadas o divorciadas. Sí. Son hijos de sus madres, que es lo único que tienen claro, ¿no? ¿Quién es su madre? De sus madres, entonces por Como eso... en general, la población del mundo entero, ¿no? Solo tenemos claro quién es nuestra madre. Totalmente. Pues con eso se ha ganado Paraguay el motivo más que suficiente para ser el país de las madres solteras. Qué buena historia esta, sí. La verdad que estamos descubriendo un montón de historias relacionadas con los países que de ninguna otra manera probablemente se nos habrían ocurrido. La excusa del Mundial ha sido buenísima. Sí. Esta canción, Rubén, ¿qué has elegido? Esta canción es de la cantante Janine Almeida, que se llama justo Mujer Paraguaya. Entonces, si los oyentes tienen la oportunidad, que la busquen en Spotify, porque la letra justo habla de, pues eso, del papel que tuvieron las mujeres cuando los hombres se fueron a la guerra, porque es que esta guerra, a ver, aquí lo hemos contado como un dato histórico, pero allí en Paraguay todavía se recuerda muchísimo, fue una cosa que marcó el país, vaya. Hombre, acaba con la mitad de la población. Efectivamente. Y aquí habla, pues, de lo que decíamos, de cómo las mujeres son las que tuvieron que sostener el país y hacerse cargo de las nuevas generaciones, así que muy atentos a la letra de esta canción de Janine Almeida. Su esposo va a la guerra, ella es el alma que resguarda fiel su casa, ella es el alma de su tierra, ella es el alma luminosa de su raza, nunca veréis que haga alarde
Buenas noches, fareros, fareras, Mara, equipo. Pues hoy me salto mi norma para hablar de fútbol porque quiero hablar de fútbol femenino. Y como un país como Estados Unidos, que el fútbol nunca ha sido un deporte de referencia, consiguió llevar al fútbol femenino a lo más alto a nivel internacional. De hecho, es el que tiene más mundiales. Pues creo que la culpa o gran parte de ella lo tiene una ley federal del 72 que obligó a las instituciones educativas a ofrecer las mismas oportunidades deportivas para mujeres que para hombres. Ahí lo dejo, que no tengo más tiempo. Larga vida al Faro, Silvia. Valiente entre valientes queda preso cuando los labios sonrientes su miel de hechizo le prometen. Las protestas del pub Stonewall en Nueva York dieron el pistoletazo de salida para celebrar el Día del Orgullo el 28 de junio en Estados Unidos. Desde entonces pues se celebra a nivel global. En Estambul se celebra el Día del Orgullo más multitudinario de un país musulmán, aunque se producen arrestos. Y en Australia, pues lo celebran de forma más festiva en Mardi Gras en febrero. Y en Paraguay, el 30 de septiembre, celebran el Día de los Derechos LGTBI porque es una onomástica de una carta al director del primer manifiesto homosexual que se llama Carta de una Moral a un periódico del país. Venga, aquí, Bosco de Zaragoza. Muy buenas, fareras, fareros. Turquía es ese lugar donde uno no sabe muy bien en qué continente está. Y tal vez no importa. A veces lo importante no es dónde estás, sino lo que te conecta. Y Turquía conecta historias, religiones, sabores, tiempos, continentes. Es quizás la prueba de que el mundo cabe en un solo país, como no sucede en España. Pues que sepáis que la tengo en el debe, nunca he estado allí. Hoy Turquía contra Estados Unidos. Mi posición, vamos Arda Güler, es tu oportunidad. Un abrazón, Joselín de la Puebla, desde Madrid. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Entiendo que un montón de gente que vio Tierra Amarga, esta telenovela turca tan exitosa, reconocerá esta música, porque la habrá oído un día y otro día y otro día y otro día. Durante años, Mara, durante más de 400 capítulos, millones de espectadores se sentaban cada tarde en los televisores españoles para seguir Tierra Amarga y luego en prime time, cuidado. Porque Joselín de la Puebla decía que Turquía conecta historia, religión, sabores, pero tú querías añadir y telenovelas. Tenemos que añadirlas, en concreto con dos países, Estados Unidos y Latinoamérica. En los 80 Estados Unidos arrasó pues con Falcon Crest, Dinastía. En los 90-2000 fue el turno de Latinoamérica, Histórica, Cristal, Pasión de Gavilanes, Gata Salvaje. Y ahora el mundo está loco, Mara, con las telenovelas turcas. Lo que hablábamos de Tierra Amarga y otras, un catálogo tremendo que durante año tras año, pues a lo mejor más de 100 series se pueden exportar desde Turquía a cientos de países. Y se parecen mucho a las tramas. A mí me llama la atención porque decíamos que esto conecta a Estados Unidos con los países de Latinoamérica y ahora con Turquía, porque las tramas son bastante parecidas. Turquía conoce a su público, Turquía conoce al mundo y nos dan lo que queremos. ¿Y qué es? Amor, traición, ricos llorando. Pero cuidado que saben cómo diferenciarse. Vamos a escuchar a Colina Costa, que es experta en telenovelas turcas y latinoamericanas y es profesora de la Universidad de Georgia, y contó en Una Vista de Lobo, de un programa de Ser Podcast, esas particularidades que hacen a las series turcas diferentes. O sea, ellos te cuentan un cuento que tú crees que ya sabes cómo es, pero ellos le dan vueltas de tuerca que te sorprenden constantemente. La manera como ellos crean el crescendo dramático. Y volvemos a la conexión entre países. Esto estamos escuchando las diferencias. No, volvemos a lo que une a Estados Unidos, Latinoamérica y Turquía, que es la exposición de sentimientos de los hombres. Y si hablamos de hombres en telenovelas turcas, tiene que salir el número uno, que es Can Yaman, por ejemplo, una serie que arrasó, una telenovela que fue increíble, Pájaro Soñador. Sí, te malinterpreté. Me equivoqué contigo. Tienes razón. Ahora sé que no puedes quererme. Porque el amor no es esto. No se huye de la persona a la que amas.
Y tampoco juegas con sus sentimientos. Este es Kanyaman, que es el protagonista por excelencia de las telenovelas turcas. Y que volvía al mundo loco. Y vuelve al mundo loco. Creo que es un fenómeno, que cuando llegó al aeropuerto de Adolfo Suárez aquí en Madrid, parecía que habían llegado los Beatles hace los años 60. Mira, se montó una increíble. Pero cuando tú sales a esta sala donde te reciben tus familiares, porque has salido del vuelo y está ahí la gente esperando, tu pareja, tu padre, tu madre, tu primo. No, ahí estaba pues la ciudad, miles de personas, Mara, y fuera del aeropuerto vamos a escuchar cómo gritaban Kanyaman, y gritando, era así los Beatles, pues Kanyaman. Fenómeno fan. Y los datos es que son tremendos de las series turcas. En 2020, Turquía se convirtió en el segundo país exportador de ficciones detrás de Estados Unidos. Han incrementado el turismo del país, por ejemplo, América Latina. El 35% han aumentado. Va a Turquía. Que va a Turquía. Sí. Y bueno, si nos quedamos aquí en nuestra casica en España, pues es que han levantado las audiencias desde 2018. Ahora se está emitiendo Una nueva vida o En tierra lejana. Es decir, hay para elegir, las plataformas también las están comprando. Y esa imagen, pero volviendo a la televisión, ¿no? Esa imagen que tanto echábamos de menos de reunirme en la tarde o en la noche con mi familia para ver el capítulo 88. O el 400. O el 400 perfectamente, ha vuelto, pero con mucha fuerza. Mucha fuerza, Mara. Ese porcentaje 15, 16 de SER que hacía tiempo que no veíamos, pues no lo han dado las series turcas. Bueno, vamos a escuchar algunas de las últimas notas de audio, porque yo creo que Elena nos puede hacer algún apunte de Australia. Turquía, Estados Unidos, Australia y Paraguay. Eso es lo que me han dicho que juegan esta noche. Vale, no tengo ni idea de fútbol. Otra cosa, no he estado nunca en estos 4 países. ¿Podía buscar en la IA información al respecto? Pues tampoco. Entonces, yo sigo en mi línea y a mí lo que me ha recordado Australia es al canguro de Winnie the Pooh, Rito, y su madre, que fue mi primer libro que yo leí en mi vida. Así que no tiene nada que ver con el fútbol, no, pero es mi experiencia. Y de fondo se oye a mi hija toser, que está constipada. Besos, Maite de la Mancha. ¡Hola, señor narrador! Hola, Rito. ¿Va a contar una historia sobre Winnie the Pooh y Piglet? La verdad es que la historia empieza contigo. ¿Conmigo? ¡No puede ser! Pues sí, así es. Rito, tesoro, se te enfría el desayuno. Es mi mamá, tengo que irme. Buenas, farería, equipazo. Yo no soy nada futbolero y tengo que hablar de los 2 países que juegan esta noche. Y me quedo todo loco cuando en vez de 2 son 4. Vamos a ver qué cuento. Turquía, pues está de moda ir a ponerse pelo y de paso hacer turismo. Estados Unidos, pues ¿qué puedo hablar del presidente? Ya os lo he dicho todo. Paraguay. Su gobierno es una república democrática, liderada por el presidente Santiago Peña. Australia, Oceanía, pedazo continente, está rodeado de agua, pero no se considera isla. Y hay más canguros que personas que habitan. Bueno, ahí os lo dejo y lo dicho. Salud y muchísimo ánimo a Venezuela, que les hace falta. De 34 trotamundos. Adeu. En Australia estuve 2 veces. No tengo mérito porque vivía en La Reunión, que está solo a 8 horas de vuelo. En el primer viaje fui a Perth y Adelaide. De Perth recuerdo su playa salvaje, su jardín botánico y sobre todo el desierto de los Pinnacles, formaciones de rocas calizas únicas. Y en el segundo viaje estuve en Sydney, Melbourne y de ahí en barco nocturno de 8 horitas a la isla de Tasmania, famosa por su diablo que es feísimo y es el carnívoro más grande del mundo. Pero de Tasmania me impresionaron especialmente las selvas de helechos. Desde Copán, Honduras, Carmen París. Elena, buenas noches. ¿Qué tal, Mara? Buenas noches. Porque tú estuviste en Australia. Yo estuve en Australia. Hice el camino de Perth, que está al oeste, hasta Melbourne, que está en el este, y lo hice como más te gusta a ti, con el coche,
conduciendo al revés, por supuesto, con tienda de campaña y camping, que esto sé que te gusta mucho el mundo cepillo de dientes al aire. Aluciné muchísimo, como Carmen París, con esas playas salvajes que son apasionantes. El desierto ese de rocas calizas también es increíble. Pero Mara, con lo que flipas verdaderamente en Australia es con lo guapos y guapas que son en ese país. Es una cosa, son todos como Thor, el bizcocho del Zapataki, y como Sia, que después de quitarse ese pelucón que lleva para cantar, es una mujer impresionante también. Y eso se percibe, nada más llegar, que gente más guapa hay aquí. Hombre, es gente de 2 metros, todas con ojos azules, rubios, rubias, atléticos, el deporte allí es a tope, entonces es un canteo. ¿Y qué más cosas impresionantes? Otra cosa que impresiona mucho es que es un país súper grande, el 6º más grande del mundo, pero está muy poco habitado. El 95% del territorio está deshabitado. Entonces, o sea, que el 5% está habitado, muy poco, está habitado, muy poco exactamente. Y decía el Trotamundos que hay más canguros que personas. Esto es así. Me hace mucha gracia porque cuando hablamos de Nueva Zelanda decíamos hay más ovejas que personas. Argentina, más vacas que personas. Y Australia hay más 27 millones de personas y entre 40 y 50 millones de canguros. Sí, muchos más. Esto muchos nos más. encanta, que los animales estén colonizando el mundo. Si alguien está pensando en hacer el viaje que esta tú locurita hiciste, que me marqué, atravesar el desierto con tienda de campaña y camping gas, ¿así alguna recomendación? Pues mira, de punta a punta lo que hice yo son más o menos 3.000 kilómetros, de los cuales 1.200 son desierto. Esto que implica que en el trayecto te encuentras con poca cosa, canguros, camiones, coches que se han quedado tirados porque no tienen forma de asistencia y poco más. Te aconsejan llevar siempre gasolina en el maletero, porque, yo qué sé, la gasolinera más cercana puede estar, nadie sabe dónde. Hay aplicaciones muy chulas, yo usé una que se llama Wikicamps, por si esto inspira, que sitúan en el mapa pues lo básico que necesitas. Por ejemplo, baños públicos, que flipas, te duchas por ahí y están súper limpios. Zonas donde están permitidas las acampadas y terrenos que cede la gente, que esto es muy guay, que es gente majísima, por supuesto, para que tú te montes tu chiringuito en sus dominios. Véase una granja, véase fincas que no usan. También ofrecen una habitación, por ejemplo, a cambio de que le ayudes en la granja que tiene o pintando la casa que tal. Pero tiene fama de carrete Australia. O sea, es carísimo. Es un viaje caro. Es carísimo. Yo hice camping, entonces era un poco sopas precocinadas, leche y galletas y poco más, y a lo mejor salías del súper con 40 euros de cuenta con todo eso. Muy caro. Comer es muy caro. De Nueva Zelanda, que lo mejor es si alguien tiene interés en hacerse un viaje así, que vaya pues de tirado. Beber es carísimo también. Que además se disfruta mucho también. Bueno, ¿sabéis que llevamos en estos días? Irán, Nueva Zelanda, Argentina, Argelia, Uzbekistán, Colombia, Sudáfrica, República Checa, México, Corea del Sur, Congo, Uzbekistán. Todo eso lo hemos hecho en el Faro en estos días. Somos Willy Fox. No me extraña que la gente esté diciendo, pero ¿esto qué es? Pero esto qué es, ¿verdad? Locura que tengan una atacama constante porque nos pasa a nosotros ya. Pero es que el lunes, que tenemos programa a las 3, no, de 1:30 a 3, creo, de 1:30 a 3, dependiendo de si el partido anterior tiene prórroga o no, hacemos Marruecos, Países Bajos. Entonces, algunas sí, a ver, en Marruecos ha estado prácticamente toda la gente a la que le gusta viajar, yo creo que ha visitado Marruecos, la gente a la que le gusta viajar, hablamos. Y luego también Ámsterdam es una... ¿Habéis estado? Sí. En ambos. Sí. En Marruecos. Primer país del mundial. Yo estuve allí. He estado, sí. Bueno, entonces pues nada, vamos a decir a los siguientes que se animen a dejar notas de audio con lo que quieran de Marruecos y de Países Bajos. Vamos a disfrutar mucho, yo creo. Sí. Y ahora os dejamos con los compañeros del Carrusel. Que lo disfrutéis y que paséis un buen fin de semana y que disfrutéis del partido de España, que toca también este fin de semana. Así que nada, un beso para todos. Adiós. Adiós. El Faro, con Mara Torres, Cadena SER. El Faro y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.